En esta nueva edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica debatirán sobre cómo se debe preservar la información, proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TEDE se celebra por cuarta vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el Taller de Audiovisuales y en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de Valencia. Este año, además, la clausura es en la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura. Inicia la convocatoria para la tercera edición del primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia, Cine con lo que hay Fest. Este año el tema es bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloquehayfest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. 5 regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica, con el apoyo de... Las tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la SAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios, cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de ESAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital, todos somos ESAP. Valoramos tu esfuerzo y acompañamos cada paso para formar tu talento. Porque hacemos las cosas con pasión y con calidad. Porque seguimos creciendo a la altura de tus sueños. Porque creemos en el futuro. Uniagustiniana es creer en ti. Les damos la bienvenida a este panel sobre contenidos de infancia. ¿Cómo se hacen contenidos audiovisuales para los más pequeños? ¿Cómo conectamos con estas audiencias que han migrado a otros dispositivos? ¿Cómo se escriben los proyectos transmedia para ellos? Tenemos un panel de lujo esta tarde. Aquí en TV Morfosis, sexta edición nacional, 23ª edición internacional. Tenemos una deuda con la infancia. En Colombia, por ejemplo, el 24% de la población tiene menos de 12 años. Sin embargo, cuando miramos los contenidos disponibles para esta franja de edad, no llegan ni al 5% de la producción. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que frena? ¿Qué es lo que no permite que los canales, que los operadores se involucren con estas audiencias? Esta y muchas más preguntas en esta sesión sobre contenidos de infancia. Veamos. Contemos historias, captando al público más difícil y sensible, los niños. La producción estética es una contribución al desarrollo personal y reflexivo que debe ser siempre uno de los objetivos fundamentales en la conceptualización y producción de contenidos infantiles. Pero, ¿cómo llegar a los públicos nativos digitales? ¿Cómo educar sobre temáticas como inclusión de género a los niños? Este es un programa que se da por invitación del canal Zoom Colombia, con
la Universidad del Valle como anfitriona, y damos las gracias también a Universidad Agustiniana y ESAP. Quiero presentarles ahora a nuestro panel, un panel internacional de perfiles bien diversos, como van a ver, que desde sus perspectivas personales y sus experiencias de trabajo nos van a ayudar a debatir sobre estas preguntas que tenemos. Veamos cuáles son sus perfiles. Adelaida Trujillo, fundadora Citurna, Colombia. Directora y productora de cine y televisión. Trabajó por un año en el Departamento de Música y Arte de la BBC como productora asociada e investigadora. Actualmente es directora ejecutiva y cofundadora de Iniciativa de la Comunicación para América Latina, Citurna. Alejandro Piscitelli, profesor titular de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Licenciado en Filosofía y maestro en Ciencias de Sistemas. Es coeditor del diario digital Interlink Headline News y fue gerente general del portal educativo educ.ar. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Mariana Lotersville, directora ejecutiva del Latin Lab, Argentina. Productora de televisión con más de 25 años de experiencia en televisión infantil. Actualmente es la directora del Canal Público de Ciencia, Tech TV, y directora ejecutiva del Latin Lab, ONG que se dedica a la investigación y publicaciones de infancia y medios. Maritza Rincón, fundadora y productora de Fosfenos Media, Colombia. Productora y comunicadora social con estudios en gestión cultural. Socia fundadora de Fosfenos Media, especializada en la producción de contenidos para el público infantil. Ha sido productora de la serie animada transmedia Guillermina y Candelario. Gabriel Vieira. Es magíster en cinematografía y magíster en nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Es doctor en artes y tiene estudios adicionales en producción audiovisual infantil de calidad. Actualmente es el representante de las universidades en la Junta Nacional de Televisión, JNTV. Muy bien, entonces ya vemos la calidad de panel que tenemos. Les doy la bienvenida. Quiero saludar también a nuestro personaje que representa a nuestras audiencias. Aquí está el MIC. El MIC es un hermoso personaje que pertenece a la televisión de Cataluña. Lleva más de 25 años al aire en la televisión catalana de infancia y va a ser nuestro avatar que representa a aquellos a quienes dirigimos nuestros programas. Juicioso, pues, MIC. Bien, primera pregunta. ¿Será que todos los países latinoamericanos deberían tener una señal de infancia, una plataforma de contenidos de infancia? ¿Quién quiere comenzar? Bien, Mariana. Yo me voy a animar. Yo pienso que puedo contar un poco a partir de la experiencia de hace bastantes años haber creado un espacio que se sigue llamando Paca Paca, y sí es un espacio justamente para darle visibilidad a aquellas infancias que no la tenían dentro de Argentina, ¿no? Porque siempre existieron los canales Nickelodeon, Cartoon, Disney, los canales comerciales que tienen un objetivo distinto. Y aparte apuntan a cubrir un target muy distinto al que nosotros pensábamos que desde la gestión pública había que abarcar. Entonces, yo creo que en ese sentido fue un trabajo de mucha profundidad el que hicimos. Sobre todo, viajamos nosotros, los hacedores y productores, a prácticamente todo el país a conocer estas infancias que sucedían en la Argentina. A partir de ahí fue que armamos la base conceptual del canal. Ante la pregunta, a mí me parece que sería interesante que así fuera. De hecho, nosotros hemos hecho muchos intercambios y hemos trabajado muy cerca de las franjas, por ejemplo, de Señal Colombia, con Mi Señal. Hemos trabajado cerca de Perú, también un poco colaborando, ayudando y complementándonos, porque estos son trabajos colectivos y son ideas que se intercambian y procesos que se van aprendiendo en el camino.
Y me parece también que coyunturalmente, me parece también que la verdad es que al ser público también tiene que haber una decisión política fuerte atrás que acompaña, que no necesariamente es solamente dinero, sino que es una decisión política que es mucho más. Entonces creo que estamos en un momento coyuntural más difícil para eso. Y eso es un poco preocupante. Muy bien, Alejandro. Desde tu perspectiva como académico, como teórico de la comunicación y la evolución de los medios, ¿debería haber una señal, una plataforma de infancia obligatoriamente en cada país? Mira, a mí lo que estuvimos viendo en estos años es cómo van evolucionando los niños, los infantes. Porque uno puede pensar dos cosas, que los chicos existen, bueno, la infancia se inventa como categoría, tiene 200, 300 años nada más, pero digamos, pero los chicos siempre hubo y uno puede pensar que los chicos evolucionaron siempre igual en todas partes, en todos momentos históricos, y probablemente no sea así eso. No estamos hablando de las diferencias socioeconómicas, no estamos hablando realmente de cuestiones que nos venimos preguntando, sobre todo los que estamos más metidos en temas digitales, internet, inmersión. La cabeza de un chico de hoy es parecida a la cabeza de un chico de hace 5 años, 10 años. Empezamos usando mal las categorías, porque hablamos de las cabezas de los millennials. Los millennials tienen 40 años ahora, o sea que su cabeza está tan contaminada como la nuestra, ¿viste? Cuando estamos hablando de chicos ahora, estamos hablando ni siquiera de los centennials, estamos hablando de los alfa. Y los alfa nacieron, hay alfa 1, hay alfa 2. O sea, un chico que tiene hoy 12 años, un chico que tiene 6 años. A mí en particular me interesa una cosa todavía más extraña, son los chicos que tienen menos de 3 años. Así que después vamos a ir sobre ese tema. Pero lo que sí me parece muy importante, y lo que mencionaba Mariano, o sea, uno puede imaginarse que tenés distintas audiencias que responden a estas diferencias socioeconómicas. A mí me interesan estas audiencias vistas desde el punto de vista sociocognitivo, desde el punto de vista socioemocional y desde el punto de vista de estos desarrollos psicogenéticos que nosotros todavía estamos totalmente embebidos de Piaget, de categorías muy lentas, de chicos que recién pensaban a los 14 años, etc. Si nosotros no las cambiamos, si no las modificamos, estamos yendo a un público que ya no existe, porque estamos pensando en los chicos de hace 20 o 40 años atrás. ¿Cuál es la especificidad de los chicos de 6 y 12 años de hoy comparado con los anteriores y qué podemos hacer por ellos? Creo que a lo largo del panel tenemos mucho para aportar sobre el tema. Excelente. Maritza, desde tu perspectiva, ¿cómo llegamos a conocer esos gustos, esas preferencias de la infancia de hoy? ¿Qué tan importante es escribir los proyectos en esa cercanía con ellos? Bueno, buenas tardes. Pues mira, yo creo que es un ejercicio muy arduo para el productor. Digamos, yo hablo desde mi experiencia que estamos siempre haciendo los proyectos y nuestra gran herramienta, porque hay estudios y uno podría, pues digamos, como que nuestra labor no es en sí teorizar sobre eso, sino poder hacer un proyecto, ir y validarlo con nuestra audiencia. Entonces, para nosotros es muy útil este mecanismo del focus group, es lo que nos permite realmente acercarnos, si evidentemente no podemos ir a hacer con miles de niños, pero sí grupos representativos, 3, 4 espacios de distinto carácter, de distinto tipo, que nos den pistas de esos niños representando a otra cantidad de niños, qué tan cercanos se sienten con nuestras propuestas, con lo que estamos haciendo, con las historias, con los personajes. Es nuestra forma de validar, digamos, de una manera muy pragmática, como los ejercicios que estamos haciendo desde la producción, ¿no? Entonces nosotros como hacedores lo que buscamos siempre es desde una fase inicial donde los proyectos apenas se están escribiendo o los personajes apenas se están diseñando o apenas están empezando a pensar en qué historias vamos a contar, digamos, en una temporada o en otro proyecto, es ir y poder tener un intercambio, un diálogo con los niños, ¿sí? Esa es como nuestra herramienta que tratamos siempre la tenemos en los inicios de todos los procesos y que nos ayudan a encaminarnos por un lado. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos teniendo aquí herramientas muy interesantes porque es decir que si vamos a producir para la infancia, no podemos prescindir de ellos, ni de conocerlos, ni de invitarlos a participar de los proyectos. Es un público tan cambiante que además no es igual el público en un país que en otro, en una región que en otra.
Estamos hablando de psicología evolutiva, estamos hablando de cercanía a las herramientas tecnológicas, estamos hablando de formas de crianza, de culturas. Entonces, esa cercanía, quiero precisarla muy bien a todos los que están interesados como nosotros en producir mejores contenidos de infancia, a esa cercanía con ellos, a ese conocimiento de nuestra audiencia. Adelaida, ¿qué temas tratar con los niños? ¿Se pueden tratar todos los temas o no? Bueno, muchas gracias. Aquí yo tengo como el sombrero triple de que he sido hacedora, como dices tú, productora, he estado muy metida en temas de redes y hoy apasionada por el cambio social, y creo que todos aquí compartimos que los medios y las narrativas son cruciales en generar diálogo y debate. Estamos muy metidos en eduentretenimiento, pero en eduentretenimiento basado en evidencia. Y ahí es como una especie de nivel más complejo y técnico de cómo se diseñan las series. Yo te diría que sí, pero depende del diseño y de la investigación y de toda una línea de investigación formativa donde ya hay mucha evidencia a nivel mundial que demuestra que de un 100% de la producción, si uno le dedica el 70% al diseño, a la investigación, a la validación, con indicadores más complejos que no solamente te hablan de si consumen o no, de si, etcétera, si estás adecuadamente llevando los contenidos a la edad, a los grupos etarios. También puedes medir si después de la serie, no sé, por ejemplo, las series que hemos hecho de sexualidad o que han hecho los surafricanos, Soul City o la BBC, en cambio de actitud y norma social, tú puedes medir 4 años después si se ponen el condón, si lograron negociar, si los hombres son más dialógicos, si son menos agresivos, etc. Entonces en niños se vuelve aún más complejo porque necesitas todo ese diseño. Lo otro que sabemos es la habilidad para trabajar con niños, es decir, no a todo el mundo le gusta trabajar con niños. El lenguaje es mucho más complejo porque incluye desde lo gráfico, etcétera. Es decir, ahí hemos tenido la experiencia de TV Calidad en Colombia y Compromiso, Prisiones desde hace 40 años. Todos aquí hemos estado vinculados a esos procesos de formación. Entonces, son como capas. Y sí, se pueden trabajar temas desde prevención de embarazo, diversidad sexual a los 5 años, como los holandeses empezaron hace varios años, norma social en cuanto a paternidad temprana en adolescentes, violencia intrafamiliar, maltrato y abuso sexual en la casa. Hay muchas experiencias, pero la clave está en el diseño y en la investigación. Y la pregunta que hiciste al principio, claro que debe haber una plataforma, pero empecemos por cada país fomentando su industria y dónde está el dinero. Yo creo que aquí el tema de la plata, el tema de los recursos y las alianzas intersectoriales, porque esto vale plata si quiere incidir mucha. Bueno, aquí vamos a entrar un poco más allá, porque ya tenemos que sí es pertinente que haya una plataforma de infancia, definitivamente, sí es obligatorio conocerlos, pero ya empieza a parecer que podríamos lanzarnos a tratar cualquier tipo de temática. No por ser niños vamos a impedir que se enteren, que exploren, que conozcan. Recuerdo una experiencia muy impresionante de donde viene este hombre, el Mic, del canal Super 3 de la televisión TV3 catalana, que es el noticiero infantil. El noticiero infantil es una célula de 7 personas insertada en el equipo de noticias 24 horas del canal TV3. Y la función es impresionante. Ellos traducen en la mañana al lenguaje infantil, diseñan formatos en cuestión de horas para que por la tarde estén emitiendo para los niños las noticias que sus papás están hablando, para que los niños tengan una comprensión en tiempo real de lo que está pasando en el mundo y que puedan aportar, preguntar desde su nivel. Yo creo que eso nos da una idea de lo importante que es no cerrarnos a introducir a los niños en las dinámicas del hogar, en las dinámicas de la sociedad. Impulsar también que desde las escuelas haya una mediación, que se hable de los programas, de los contenidos que están circulando a nivel escolar. Entonces, ahí empiezan a aparecer otras preguntas. Recuerdo una frase de Omar Rincón que decía: apaga la tele y disfruta la ciudad. ¿Se acuerdan?
Y entonces hoy traemos esa misma frase y decimos, pero si el sentido de esa frase era alejarlo de las pantallas, hoy la ciudad está llena de pantallas. Es decir, entonces, ¿qué pasa ahí, Alejandro? Tenemos una psicosis, tenemos una alerta de excesivo consumo, unas adicciones nuevas. Mira, vos empezaste hablando que los chicos son el 24% de la población y solo el 5% de la programación va dirigida hacia ellos. En el año 2011, solo el 10% de los chicos de menos de 2 años accedían a una pantalla. En el 2013 era el 38%. En el 18 es el 50%. Chicos de menos de 2 años. Entonces nosotros sabemos evidentemente que la tecnología afecta al desarrollo, pero esos efectos son visibles, hay que ver, son permanentes, no sabemos, son mágicos positivos o mágicos negativos. Pueden ser muy negativos. Hay mucha investigación que muestra que chicos que ven televisión con menos de 2 años aprenden muchas menos palabras que los que no ven televisión. Pero, caveat, siempre tenemos un caveat, eso es en el caso de los chicos que ven televisión sin padres o sin adultos que los guíen y los tutelen. Entonces lo que estamos viendo ahí es una cosa súper interesante. Eso lo podemos bautizar como el paradigma centauro de la visión televisiva. ¿Qué es lo de paradigma centauro? Cuando Kasparov perdió frente a Deep Blue, dijo, una computadora me ganó. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Ajedrez? ¿No se puede jugar más humanos con máquinas? Sí. Vamos a jugar humanos con máquinas contra humanos y máquinas. Y eso se llama el ajedrez centauro. Lo que podríamos hacer ahora es diseñar la televisión centauro. Es chicos muy chiquitos, pero con padres que los acompañan y que les permitan aumentar, en vez de disminuir las palabras, en esas interacciones, que lo que demuestran es la pertinencia y la eficacia de la interacción adulto-chico y la ineficacia e impertinencia de la relación pantalla-niño unidireccional. Excelente, porque estamos avanzando en superar lo que en algún momento causaba alarma cuando decían la tele se volvió la niñera porque los padres aplastan a los niños frente a una pantalla con tal de deshacerse de ellos. Mariana, desarrollemos esa idea, cómo desde Pacapaca, cómo desde tu canal Tech TV exploran nuevas relaciones con la pantalla. ¿Logran ustedes llevar los contenidos a otros espacios de ciudad, a una experiencia 360? Nosotros en Pacapaca lo que hicimos en su momento fue sacar un poco, dividir lo que eran los contenidos para la tele por un lado y después hacer eventos fuera de la pantalla que algunos eran públicos y otros no. Los públicos eran recitales, por ejemplo, con grupos de rock que les gustaba mucho a los padres, con lo cual traíamos a los padres con los chicos también y se armaba una comunidad familiar alrededor del canal. O sea, tenía que ver también con cómo hacer para que se vayan apropiando de todo ese proyecto. Y al mismo tiempo hacíamos proyectos que nadie se enteraba, que tenían más que ver con una función de servicio público, social. Por ejemplo, ir a las cárceles a trabajar con chicos chiquitos hasta los 4 años, los nenes están con sus mamás en las cárceles y hacíamos actividades en las cárceles con los chicos chiquitos con sus mamás. Nadie se enteró de eso, pero tenía que ver con una parte del proyecto en general. Yo siento a veces que por ahí ya nos quedó un poco viejo esto porque estamos hablando, digamos, de un mundo digital que en ese momento todavía no estaba tan vivo, ¿no? Como está hoy. Es como un gran tema para todos y una gran preocupación. Bueno, por lo menos para mí, porque siento a veces que hay tantas opciones. Y por otro lado, todo lo que es el entretenimiento, voy viendo que nadie entiende bien cómo monetizarlo, que es una palabra que dentro de lo público uno le puede tener miedo, pero en realidad uno trabaja también para monetizar. O sea, me parece que, digamos, en ese sentido trabajamos en Pacapaca. Hoy en Tech TV hacemos algunas cosas similares, no tanto porque tenemos un presupuesto menor, pero sí me parece que es un desafío entender ahora cómo sería si uno tiene un espacio audiovisual disponible, qué hacer con las distintas herramientas que están a mano, ¿no? Hoy a la mañana veía en el taller trabajos que están haciendo dentro de las universidades que son maravillosos, pero maravillosos que yo ni los conocía. Pero me preguntaba, bueno, ¿cómo salen al campo? ¿Cómo se experimenta eso en el día a día? ¿Cómo hacemos que crezca, ¿no? Y que no quede dentro de lo académico.
porque son experimentos que solo en las universidades se pueden hacer, porque ahí está el tiempo para hacerlo, pero después hay que ver cómo se conectan con los canales, cómo nos juntamos, ¿no? Para seguir trabajando juntos en esa línea. Muy bien. Yo le pregunto a Adelaida, esta manera de llegar a las... Tú mencionabas ahora un concepto que quiero que desarrollemos, es comunicación y cambio social. ¿Cómo hacemos y qué foco tendrías, por ejemplo, en el diseño de los proyectos? ¿A qué prestarle atención? Porque, digamos, cambio social se vuelve una palabra muy cliché. ¿Cómo se verifica el cambio social? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se monitorea? Y ahondemos en esto que también mencionan, Mariana, lo público. ¿Qué es lo público frente a lo privado? ¿Acaso hay un conflicto de intereses? ¿Hay una diferencia de enfoques? Yo quiero que vamos más adentro. Bueno, el término comunicación, cambio social se acuña hace unos 20 años y es un derivado de comunicación y desarrollo, aquí los académicos lo saben. Hoy está, digamos, posicionado comunicación y cambio social y de comportamiento individual. En inglés es SBCC, por siglas. Y tú estuviste conmigo en Bali en un congreso mundial que organizamos, eran más de 1.300 personas que hoy implementan, diseñan, investigan, y la pregunta de indicadores es crucial, porque suena aburridora, digámoslo así, muy técnica, pero es la manera de conseguir más recursos, por eso puse al final la palabra plata, porque si tú le puedes demostrar al Ministerio de Salud de Colombia, por ejemplo, que se invierte un recurso importante en investigación, etcétera, para una plataforma de entretenimiento en sexualidad como Revelados, que hemos venido haciendo hace 10 años, y le muestras datos de impacto que inciden en salud pública, la plata está. De hecho, alguien en uno de estos paneles hablaba ayer, tal vez Gloria, de la cantidad de recursos que están botados por ahí en departamentos de comunicación, etcétera, en canales, etcétera. Hay que hacer redes y hay que hacer bolsas para poder armar series más robustas y todo un tema de alianzas con las universidades y los expertos de investigación. En cambio social, yo te diría hoy, Adelaida Trujillo, con mucha experiencia, digamos, desde hace 30 años en documental político, el espacio del posconflicto, de la época que vivimos hoy en Colombia de transición, con incertidumbre sobre lo que va a pasar con todos estos acuerdos de La Habana, pero donde hay una ley que se tiene que implementar, desde el 14 está implementada el derecho a acceso a la información pública, que lo mencionaron en el panel anterior, donde todas las 8 millones y pico de víctimas de Colombia tienen derecho a saber todo. Esto hay retos enormes de Comisión de la Verdad sobre el relato de la historia. Yo te diría que yo me metería en cambio social hacia el tema de reconciliación, reparación, respeto, meterse en el lugar del otro, respetar todo este entorno histórico que se está transformando. Y creo que el aula, la escuela, los padres son el lugar donde eso puede ocurrir y el acompañamiento de docentes. Entonces ahí hay un sistema del cual tú has sido parte de todos nosotros de articular. El gran reto, lo han dicho, yo creo, mucho en UNESCO, es el tema de las redes. Tú ya no puedes regular contenidos como cuando hicimos el compromiso de televisión de calidad para la infancia en el 2005 en Colombia, del cual fue socio ANTV, CNTV, una cantidad de gente que está acá y que puso el tema de la televisión infantil en la agenda en Colombia, con Prisiones, etcétera. Y hoy vemos los resultados robustos de todo ese esfuerzo, pero ahí podíamos regular, porque eran el sistema de medios públicos, CN Caracol y los 40 gatos que tenían que ver con contenidos de infancia. Hoy no hay manera. Yo diría que hay que fortalecer la forma en que se puede ver, alfabetizar a los chicos que tienen acceso a todas las múltiples plataformas enormes, porque no hay control. Yo creo que ahí el tema es alfabetización audiovisual. Yo ahí también es mi sinónimo de cambio social. Yo creo que hay que generar contenidos y fortalecer las capacidades de análisis y de consumo. No, quería comentar un hecho muy puntual que esto sucedió hace muy poco en Argentina, que tiene que ver con la legalización del aborto. Por ahí muchos están enterados, y cómo muchísima gente se apropió del tema. Y uno iba a las marchas, a las vigilias, primero diputados la aprobó, senadores obviamente no, pero lo más increíble era que había muchos niños en las marchas con los pañuelos verdes cantando ellos solos aborto legal en el hospital. Hay un tema enorme en relación al aborto clandestino, muchísimas muertes de mujeres que suceden día a día. Y yo especialmente los grabé porque pensaba, bueno, cómo nosotros los adultos agarramos esto y hacemos de esto un contenido relevante.
y lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Porque más allá de, digamos, es un tema de salud, obviamente, salud pública, pero bueno, obviamente tenemos toda la otra parte que estaba en contra. Y fue un momento, más allá de a favor o en contra, bien o mal, que no ese es el tema, sino fue un momento muy emotivo dentro de la sociedad argentina, que los niños se apropiaron de ese tema también sin que nadie se los pidiera, digamos. Entonces verlos así en la calle, tengo grabados muchos chicos, me fui pensando eso, como al revés, ¿no? Como nosotros digamos, enriquecemos eso que ellos nos dan. Bueno, lo público y lo privado. Las instituciones que financian, porque ya empezó a aparecer el coco que es cómo financiamos estos contenidos. Maritza, tú has sido beneficiaria de distintos estímulos. Cuéntanos qué instituciones has cruzado por el camino, qué tan fácil, qué tan suficientes han sido esos recursos para que tengamos una noción de orden, de magnitudes en las inversiones en nuestro país. Claro, pues yo creo que en la última década en Colombia se han venido dando más posibilidades de financiación de proyectos infantiles. Siento que fue como algo que empezó a suceder y de repente, digamos, por vía convocatorias públicas, se vienen como generando espacios siempre o nunca van a ser suficientes, quiero decir, para la cantidad de contenido que ojalá pudiéramos hacer en Colombia, contenido propio, original colombiano. Pero digamos que aparecieron, pues por un lado, el mercado de coproducción de Señal Colombia, que ya lleva alrededor de 8 años. Por otro lado, pues las iniciativas con la NTV también, que premian, digamos, desarrollo, producción, digamos que hay ya 3, 4 opciones, siguen siendo limitadas, creo yo, para lo que hay que hacer. Y en ese sentido, creo que también los canales regionales les hace falta como apostarle también a las creaciones regionales, ¿no? Porque digamos que hay una gran concentración, como todo, pues aquí en Colombia, desde Bogotá, desde la producción que se hace en Bogotá. Somos pocos las productoras que desde las regiones logramos construir y constituir una propuesta de televisión, ya sea educativa o infantil, porque en las regiones es aún más difícil las condiciones de trabajo, pero al menos hay opciones en este momento. Digamos, es distinto en el panorama cuando nosotros empezamos o creamos nuestra productora y queríamos empezar a hacer cosas para niños. En ese momento no había absolutamente ningún mecanismo vía convocatoria para poder acceder a recursos para financiar. Entonces, sí han cambiado, pero siento que es necesario, digamos, hay que generar política pública alrededor de eso, ¿no? Que se puedan pues crear además muchas más opciones y además no sé cómo, de qué manera uno puede hacer que los canales privados de alguna manera también le apuesten a esto. O sea, creo que eso sería ideal, no sé cómo, o sea, sé que es difícil, muy difícil de lograrlo, pero debería de haber un impulso desde lo privado también para mejorar las franjas y la producción nacional. En Colombia, curiosamente, en los años 2015 y 2016, los 2 canales privados cerraron su creación de contenidos de infancia con el argumento tradicional del privado, y es que no era rentable. Y no era rentable en la medida en que hay restricciones al tipo de publicidad que se emite en horarios de infancia. Eso nos deja otro lado. Entonces, ¿será que hay un lado que es el no privado, que tiene otras dinámicas, otras tal vez sentidos misionales? ¿Qué dice Alejandro? Mira, yo creo que y lo he visto en estos paneles en estos días, tenemos muy pocos minutos y para hablar de cómo tendría que ser el mundo, dejémoslo afuera eso. Hablemos de cosas sobre las que podemos intervenir y sobre las que podemos repensar y podemos profundizar. Ella hablaba de cambio social. Una de las cosas que a nosotros más nos asustan es la inefectividad de la escuela en términos de formación, de todo tipo de formación. Nos quejamos completamente no que los chicos no aprenden, de que no aprenden a sentir, no aprenden a decodificar, no aprenden a querer, no aprenden a jugar, no aprenden a comunicarse, etcétera, 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 ¿no? Entonces a mí me parece que
el punto, si la escuela no lo hace, alguien tendría que hacerlo. ¿Y quién lo podría hacer? La televisión, lo podrían hacer las pantallas, lo podrían hacer los padres, lo podrían hacer... Ahora, ¿y qué habría que hacer con esos chicos? Porque lo que nos aterra en este momento, ¿qué es? El fake news, lo que vamos a ver ahora en Guadalajara, las interpretaciones, ya no sabemos lo que es verdad. O sea, imagínate un chico de 8 o 10 años escuchando lo que dice Trump o escuchando lo que dice un dictador, escuchando... El mundo es esquizofrénico, es totalmente... Es increíble. Y la escuela le dice, sí, está todo bien, 2 más 2 es 4, 2 más 2 es 8, Bogotá es la capital de Colombia, etc., ¿no? Entonces, yo creo que lo que acá hemos perdido de vista es que esos chicos chiquititos no solamente son los adultos del futuro que no van a entender nada de lo que va a pasar y no van a ser buenos ciudadanos, etc., sino que no estamos entendiendo cuándo esos chicos empiezan a pensar y cuándo esos chicos empiezan a sentir. Entonces, ahí de vuelta entra la investigación. Y había una señora llamada Alison Gopnik, que es una filósofa norteamericana y que en el año 2009 da una charla TED maravillosa que se la recomendamos a toda la audiencia, que se llama El filósofo entre pañales. Y descubre, para sorpresa y consternación de todo el mundo, que un chico entre 2 y 2 años y medio tiene nociones muy claras de causalidad, tiene nociones muy claras de moralidad, tiene nociones muy claras de lo justo y de lo injusto. Ahora, ese chico que está inventándose como adulto crítico, precoz, brillante, etc., después lo encapsulás o en la televisión privada o en la escuela y nos olvidamos de todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que haber descubierto que los filósofos, tenemos filósofos entre pañales, nos obligaría a nosotros a repensar totalmente, por ejemplo, los canales infantiles. Mira este ejemplo. En el año 96, una señora que se llamaba Julie Einer Clark hizo un video famosísimo que se llamó Baby Einstein. Le costó $18.000 hacerlo. Porque la idea era que si los chicos veían algunos programas con algunas cosas así muy básicas y con algunos dibujitos, qué sé yo, se iban a volver a Einstein, etc. Entonces, claro, Baby Einstein después hizo Baby Mozart, hizo Baby Galileo, Baby Van Gogh, Baby Shakespeare. Los chicos veían eso y evidentemente no pasaba nada. El regulador se metió por ahí, qué sé yo. La mujer vende el canal de televisión que tiene en $25 millones a Disney. Se lo vende a Disney. Y Disney durante 5 años proyecta esos programas. Empieza a haber protestas, los chicos no se vuelven Einstein, no se vuelven Van Gogh, no se vuelven Shakespeare. La gente empieza a decir, devuélvame la plata, devuélvame la plata. Le hacen juicios de collective action a Disney por $100 millones. Por haber estafado con esta cosa del Baby Einstein, porque no había investigación, porque no había idea de quiénes eran estos chicos, porque lo que estaban vendiendo era verdura, lisa y llana, etcétera, etcétera. Entonces, estos experimentos sociales tienen un costo político y un costo de socialización enorme. Porque para hacer algo bien te cuesta un montón de plata y te dejan hacerlo así chiquitito. Para hacer algo malo no te cuesta nada y tenés un impacto monstruoso. Entonces yo creo que como esto se repite permanentemente, es el circuito. Lo que tenemos que tener es como observatorios de profundización, recoger estas observaciones de estos psicólogos cognitivos, 30 años de trabajo de inteligencia artificial y descubrir fundamentalmente que esos bebés filósofos son gemas en potencias y que los terminamos a arruinar por las no políticas públicas, por las televisiones privadas, por la mala educación. Una desgracia. Adelaida. Conclusión, una desgracia. No, yo quería solamente hacer una anotación sobre el comentario de Maritza de que apareció digamos, los recursos y quiero insistir en el concepto de compromiso. En viejas épocas en Colombia se llamó Compromiso Nacional de Televisión para la Infancia, puso el tema en la agenda, pero no fue solamente el tema, fue realmente articularse fomento, producción, investigación, veeduría ciudadana y la articulación con los canales privados, en este caso RCN y Caracol. Se logró durante 5 años generar el diálogo y ustedes acá en un par de eventos. Y yo creo que lo que hay que tratar de hacer es, y se usó como modelo en otros países, yo creo que hay que retomar con la autoridad en ese momento un concepto, digamos, de pacto, compromiso, etcétera, público-privado, porque estuvimos a esto, de trabajar con RCN y Caracol. Yo creo que sí se puede, y el ejemplo de Globo, por ejemplo, es muy claro de temas sociales insertados en sus telenovelas, que es otro tipo de edutainment. Yo creo que sí hay que retomar esos temas, porque la política pública sí se diseñó, existe, está infiltrada, digamos, seriamente en el FDC, etcétera, etcétera. Lo importante es el tema de articulación mucho más sólida con el sistema educativo, con esto de estos padres que deben acompañar en eras del Internet. Yo creo que ahí hay el reto crucial de alfabetización, de nuevo.
pero sí quería como anotar que históricamente sí existió y se puede retomar, hay que aprender de esa lección. Sí, conectando con lo que dice Alejandro, los estudios de Francesco Tonucci y de Jerome Brunner van en la misma dirección. Por ejemplo, Tonucci dice, pero miren, en Italia, por abaratar los costos de la educación pública, en vez de maestros, lo que tenemos son cuidadores, son unas personas que impiden que el niño se golpee en el patio de la escuela, pero no hay absolutamente nada formativo en un periodo hasta los 7 años. Y la curva que establece Brunner dice que el 80% del desarrollo cognitivo ocurre antes de los 9 años. Es decir, desaprovechar lo que está encontrando la sociedad desde la psicología cognitiva evolutiva es una catástrofe, porque estamos perdiendo un potencial gigantesco. Vamos a profundizar en esto de lo público-privado porque me interesa mucho que exploremos los intentos que hay que hacer ahora. Es decir, si Colombia, si otros países de América Latina buscan crear sus plataformas de infancia, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Quién va a financiar eso? Nosotros en Colombia estamos explorando, por ejemplo, algo que sería interesante mirar en contraste con otros países, cómo desde las cajas de compensación, cómo desde las cámaras de comercio, cómo desde los museos interactivos empieza a haber una mirada de interés hacia apoyar proyectos de plataformas de infancia, porque son entidades que ya tienen un sentido misional hacia la familia, hacia la juventud, hacia la niñez, y a ellos les interesa que esos contenidos lleguen a sus escuelas, a sus bibliotecas, a sus redes de divulgación de conocimientos. Yo quiero que miremos desde su perspectiva. En Argentina, por ejemplo, ¿cuál es el rol nuevo del Estado? ¿Qué pasa ahora con estos cambios? En Colombia... Es una pregunta. Es una pregunta. Sí, no sabemos bien dónde está el Estado. Pero, sí, estos últimos 3 años, desgraciadamente, cambió todo mucho. Muy rápidamente, digamos, durante mucho tiempo se construyó mucho alrededor del Estado, muy bien, también muchas cosas muy mal, pero también muy bien. Y estos últimos 3 años, este gobierno, la verdad que no estaba en agenda, nada de esto estuvo en agenda. Entonces, había una ley que en una semana creo que se desapareció, y digamos, tienen otra agenda. Entonces, entiendo que los canales pasaron a ser parte de un sistema que se llama sistema de medios, que era ministerio, ahora ya no es más ministerio. No importa, digamos, no es un buen momento para la Argentina, pero volviendo al tema público-privado, etcétera, que es algo que venimos pensando y nos preguntamos, porque también lo que pasa con lo público es que no podemos seguir dependiendo nosotros, países que por momentos el Estado nos puede dar dinero y por momentos no nos puede dar dinero, no podemos depender de la continuidad de los proyectos cada vez que haya o no haya dinero. Entonces, ahí es donde hay un desafío para pensar cómo el Estado se puede autosustentar de alguna manera. Cómo lo público se puede autosustentar. Creo que es un desafío a pensar. Me parece que hay algunas puntas que existen o que se pueden explorar. Sé que Plaza Sésamo, por ejemplo, trabajaba de una manera con lo comercial, que no incluían sus marcas dentro de los programas, pero sí después hacían spots muy específicos, por ejemplo, con la marca Colgate, que auspiciaba los programas, pero estaban fuera del programa que veían los niños. Como encontrar alternativas de sponsoreo por otro lado. Está muy de moda hablar de contenido brandeado, está muchísimas, Endemol, por ejemplo, una gran empresa de contenidos, está ya viviendo prácticamente la mitad de lo que vive es de contenido brandeado. Y la pregunta es cómo la marca, para no vender la marca en sí misma y sola, se vende a través de otra forma, y a través de contenido. Pero no necesariamente en el contenido siempre va a figurar la marca, sino que es trabajar un contenido donde la marca quiera ir pegada, pero la marca nunca sale. Hay que entender cómo, digamos, se vinculan esos dos mundos sin poner la marca, digamos, sobre la pantalla, de alguna manera. Me parece que hay algunas cosas que se pueden pensar, explorar, probar. También lo público nos da la posibilidad de probar, lo privado no, porque si no medís te bajan.
Y una cosa que sí estamos haciendo en TEC ahora, no me hace muy feliz, pero le estamos tratando de encontrar la vuelta. Estamos uniéndonos en algunos contenidos con Nat Geo. TEC es un canal de ciencia. Nat Geo quiere estar cerca de todo lo que es Secretaría de Ciencia. Le conviene estar cerca porque le da más legitimidad. Y a nosotros nos viene también muy bien contar con algún tipo de programación que tiene Nat Geo y estamos viendo cómo nos juntamos. Nat Geo es una empresa privada, tiene una fundación, nosotros somos Estado y estamos tratando de entender cómo trabajamos juntos y somos público-privado, de alguna manera. No, creo que en eso que estás diciendo vos, o sea, tal vez uno de los desafíos que tenemos ahora, de vuelta, estamos cayendo en el ping-pong, porque pareciera que la relación público-privado fuera de suma cero. Lo que gana el Estado se lo quita al privado, lo que gana el privado se lo quita al Estado. Hace 10 años, 12 años, un gran teórico israelí que se llama Yochai Benkler, escribió un tocho gordo así grandote que se llama La riqueza de los comunes, ¿no? Entonces él dijo que hay una tercera categoría. Tiene que ver con Internet, pero tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver una tercera categoría. Entre el Estado y lo privado hay una tercera categoría. O sea, entre lo público y lo privado, o sea, entre el Estado y el mercado hay algo en el medio. ¿Qué es lo que está en el medio? El procomún. ¿Y qué es el procomún? Procomún nosotros pensamos que las tareas a gran escala solamente las podía organizar el privado o el Estado. No, ese procomún que está basado fundamentalmente en la distribución de interacciones a través de Internet y que tiene uno de sus ejemplos el crowdsourcing, el crowdfunding, el procomún puede movilizar un montón de cosas. De hecho, en Estados Unidos el 20% del transporte público se hace a través de carpooling, car sharing, que se hace entre privados, pero que tiene este mix privado-público. Entonces, lo que estaba diciendo Mariana recién ahí, ¿no? Lo de Colgate, es súper interesante, porque no es product placement, no está adentro, o sea, sponsorea, pero no te quema la cabeza porque te lo ponen ahí adelante y te dice colgate, 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 ¿no? Porque te colgate y te colgate. Entonces, lo que tenemos que ver, y no es chiste, tiene que ver con, son nuevos diseños institucionales. Si nosotros pensamos en términos dualistas, estamos fritos, porque, de vuelta, suma cero. Tenés que pensar que hay por lo menos un tercero. Y eso tiene que ver de vuelta con lo que decía ella de cambio social. Estamos viendo, no es porque el Estado se perdió en Argentina, ¿viste? Se disolvió, sí, no está más. Sino están pasando muchas cosas en el mundo y nosotros colgados a categorías de 200 años, 300 años. El contrato social ya no está más. La revolución digital se la comió la revolución de la derecha, la globalización. Seguimos con categorías muy simples para problemas muy complejos. Y encima queremos enseñar a los chicos. Por suerte los chicos a veces nos enseñan a nosotros, ¿no? Si no, no sé dónde iríamos a parar. Sí. Importantísimo aquí, en el esfuerzo que estamos haciendo de construir una plataforma en Colombia, en esta línea que estamos tocando, justamente se plantea una plataforma con lo que se llama publicidad o pauta de responsabilidad social. No aparece el producto, pero aparece, digamos, la intención de una institución comercial en apoyar el crecimiento, el desarrollo de la infancia. Y es ese estilo de alianzas público-privadas las que nos pueden dar una plataforma de largo aliento porque la vuelve bastante inmune a las variaciones de gobierno. Yo creo que la experiencia que nos enseñó Mariana en el pasado mes de marzo sobre lo que le pasó a Pacapacas, simplemente porque cambió el gobierno y quitan los fondos, es suficientemente dramática para entender que esta es una nueva ruta de explorar. Ahora, para construir esto, y ya vamos entrando a la recta final, necesitamos unas industrias latinoamericanas capaces de entender las audiencias, capaces de entender estas nuevas narrativas, de salirnos. Maritza, los clústeres funcionan en Colombia, la industria audiovisual colombiana es madura, es humilde, se acercan unos con otros, o es una jauría de celosos y de engreídos. No, yo creo que estamos viviendo un momento interesante en ese sentido de conocernos, de juntarnos. Por ejemplo, en el mundo de los que hacemos tele infantil, creo que todos nos conocemos, que somos amigos, somos colegas. Hasta qué punto trabajamos juntos o no, eso ya depende, digamos, de otras cosas, pero sí siento que se avanza en conjunto, de alguna manera hay mucha relación. Yo, por ejemplo, nosotros estamos participando de un movimiento en Colombia, de un grupo de empresarios de animación que viene movilizando muchas cosas interesantes aquí y es un ejercicio arduo, pero muy interesante de cómo
distintas personas de distintas empresas podemos juntarnos y tratar de luchar por cosas en común, digamos. Eso es a nivel nacional. Aquí en Cali ha habido una cantidad de ocasiones en donde han habido iniciativas sobre clústeres, ya sea de audiovisual, o sea de animación, o sea de diversa índole. Digamos como que esto tiende, a veces nos cuesta a los que estamos allí juntos, y nos cuesta mantener una cierta regularidad y ponernos cosas en común, porque sabemos que hay que hablar en común. Es más difícil que ir, o sea, es más fácil, quiero decir, que uno por uno cada empresa ir a pelear por lo suyo, pero esos procesos de asociación cuestan mucho porque digamos que organizacionalmente demandan tiempo y que nos pongamos de acuerdo y cómo vamos a hacer las cosas y vamos a hacer gestión ante tales organizaciones. Entonces es un desgaste completo. Digamos, nosotros hemos participado de muchos procesos aquí donde se han tratado de generar eso, y unas empiezan, otras arrancan, pocas han logrado sobrevivir en el tiempo, pero siempre está esa iniciativa, digamos, de que a partir de esas organizaciones puede generarse o se puede gestionar mejores alternativas para, digamos, para todos los que estamos involucrados. Entonces es un gran desafío, pero creo que sí. Es un proceso de juntarse, de aceptar que empresas pequeñas de 5 o 10 personas deben sumarse a otras iguales para verdaderamente enfrentar proyectos de impacto. Adelaida, organismos transnacionales que financien, es decir, esto que en este encuentro puede surgir como una invitación de unión latinoamericana en torno a la creación de contenidos de infancia. ¿Quién nos acompaña? ¿Quién nos puede acompañar en eso? Es la historia de mi vida, gestionar proyectos y financiaciones. Estoy de acuerdo con lo anterior, pero yo creo que hay una realidad antes de quién lo financia, y es que yo creo que la tele infantil, o más bien los contenidos para infancia que partan desde el derecho superior de los niños, todo lo tenemos que tener muy claro. Ahí hay un encuadre interesante para financiación, organizaciones que les interesa, por ejemplo, UNICEF a nivel global tiene ese mandato, y hay nuevas organizaciones, por ejemplo, como las de George Soros, la Open Society Foundation y varios del eje de California, que están muy preocupados por este tema del dominio, digamos, del fake news, Trump, etcétera, empezando por cómo afecta el tema educativo de infancia. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, ahorita muy activos en armar una alianza global que se llama la Alianza Global para las Sociedades Informadas y Conectadas y Activas, Global and Engaged Societies, Informed and Engaged Societies. Y es una alianza supraglobal que quiere armar como un fondo parecido al fondo de Jeff de medio ambiente, que algunos de pronto conocen, el Banco Mundial, que son muchos millones de dólares de todos los productos de plata y bolsas de plata a nivel macro, para tener realmente un fondo importante. Yo creo que aquí lo otro no es dónde está la plata, sino también la alianza intersectorial, es decir, el sector entre nosotros no funciona solo, la infancia incluye educación, cajas de compensación, salud, ministerio, todos tienen que ver con infancia. Yo creo que el marco que hay que mirar ahora para una financiación como la que sueñas o nos soñamos para esta plataforma latinoamericana es el marco Agenda 2030, que es el marco de desarrollo global que se lanza después de los objetivos de 15 años, y es la agenda que están marcando el desarrollo, y todo el mundo tiene que empezar a pensar en SDGs, en ODS 2030, y ahí hay, obviamente todos los derechos tienen que ver con infancia. Si armamos bolsas de plata, todo el mundo tiene algo de plata, y en conjunto se pueden hacer proyectos de nuevo mucho más robustos y plataformas. Hay que enmarcarlo ahí, ODS, Agenda 2030, por encima de todo, y el derecho a acceso a información pública. Y ahí hay fundaciones que están muy preocupadas por ese escenario que... Por ahí es la cosa, pero yo también creo en la ineficiencia total del Estado. Yo creo que si uno se pone a hacer la lista, el Excel, de cada secretaría, cada alcaldía, en el caso de Colombia, los rubros de comunicación son enormes, nos los hemos malgastado en campañitas, nadie sabe para dónde va la plata, nadie midió, hay mucho recurso. Yo creo que esa es una obligación casi, que hacer ese Excel de cuánta plata nos hemos gastado, y ahí se puede hacer la bolsa en la que tú sueñas. Y la otra que quería añadir es el tema de la academia. Yo creo que parte de lo que pasó esta mañana, lo que comentabas, Mariana, es que hay una potencia enorme en toda esta gente joven que está narrando de diferentes formas, enganchando con estas nuevas
centennials, millennials, alfas, etcétera, ahí hay un potencial enorme, un potencial de frustración muy grande. A mí me preocupa mucho lo que nosotros armamos con el compromiso, es que llegó no embudo. ¿Qué estamos haciendo con esta cantidad de talento como Maritza que has formado en tu proceso? ¿Para dónde vamos? Ahí hay que atascar ese embudo que armamos. Entonces, yo sí creo que el tema de la financiación lo empecé desde el principio señalando, pero es un tema de sostenibilidad, alianzas, sostenibilidad, mirada a futuro, evaluación para decirle al donante, esto funciona, a donante privado, público, toros, el señor, ¿se llama? El de los Tesla. Esta gente tiene demasiado recurso y sabe que la infancia, la educación, todo ese tema menor de 18 es el potencial planeta Tierra. ¿Seguimos vivos o no? Está. Yo creo que sí hay escenarios, pero hay que ser muy inteligentes en ese diálogo. Alejandro. No, pero fíjate lo que está diciendo, ¿no? O sea, porque si vos dijeras que no se invirtió nada, no, se invirtieron vagonetas, millones y millones, pésimamente, pésimamente. Y cada uno que viene también pésimamente, ¿no? Ahora, mirá qué paradoja, que nosotros tengamos que pedirle a los Teslas, a los Bezos y a los Gates que nos salven de nuestros horribles gobiernos. ¡Qué cosa! Entonces vamos llegando al final de este recorrido. Yo creo que para todos fue una sorpresa todos los aspectos que alcanzamos a tocar, porque lo que parece muy simple, vamos a hacer contenidos para niños, por el contrario, es bien difícil conocer esas audiencias, sus transformaciones, los modos de llegarles, revisar la cualificación de nuestras industrias, la posibilidad asociativa que sigue un poco cruda y verificar estos organismos que pueden apoyar estos procesos. En una tarea, como dijimos al comienzo, totalmente urgente para la infancia de América Latina. Un último aporte. Yo quisiera también resaltar una cosa que me llamó mucho la atención y me puso muy contenta, que fue que muchísimos contenidos colombianos quedaron seleccionados en el Japan Prize. Y me parece que eso, Japan Prize, para quienes no lo conocen, es un evento que se hace todos los años, es un evento, uno de los eventos más importantes educativos en el mundo. Y me fijé a propósito, y Colombia es el país que más programas tiene seleccionados de toda Latinoamérica. Chile tiene 1 o 2 y Brasil creo que también 1 o 2, Argentina tiene 1. Y realmente me parece que tiene que ver con que hay detrás esto, ¿no? Como una idea, una fuerza que se está gestando, que se está armando hace unos años, aparte porque yo vengo a Colombia hace bastante y con todas las acciones de minicultura, digo, hay algo que ya está, que está buenísimo y no por nada hoy están en Japón como país latinoamericano, digamos, con más piezas, ¿no? Bien, entonces llegamos al final de este programa de TV Morfosis, impulsado por el canal Zoom de Colombia, Universidad de Guadalajara, Universidad del Valle, Universidad Agustiniana y la ESAP. Les agradecemos mucho a los panelistas, esperamos que este diálogo pueda continuar porque hay mucho más que desarrollar. Estamos verdaderamente, a pesar de que ya nos ven y ya nos seleccionan en el mundo, hay mucho por hacer por esta infancia. Muchas gracias. Claro, En esta nueva edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica debatirán sobre cómo se debe preservar la información, proteger los derechos de autor y ordenar el marco global de la convergencia de contenidos y medios para que los usuarios autorizados puedan acceder a cualquier documento con sistemas de máxima transparencia y seguridad. TV Morfosis con TEDE se celebra por 4ª vez en Valencia los días 29, 30 y 31 de octubre de 2018 en el Taller de Audiovisuales y en el Centro Cultural La Nau de la Universitat de València. Este año, además, la clausura es en la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura.
Inicia la convocatoria para la tercera edición del primer Festival Nacional de Cine Temático y Transmedia de Colombia, Cine con lo que hay Fest. Este año el tema es Bici. Ingresa a nuestra página web www.cineconloquehayfest.com. Entérate de las bases e inscríbete. Mientras más pronto lo hagas, más tiempo tendrás para realizar tu cortometraje. 5 regiones premiadas, un solo ganador nacional, eventos temáticos, agenda académica, con el apoyo de Las tecnologías de la información se han convertido en una de las herramientas más utilizadas por todas las personas para conocer acerca del mundo que nos rodea. Por eso la SAP también está en las redes sociales. En Facebook y Twitter podrás encontrar noticias, información, eventos y transmisiones en vivo. En Instagram podrás encontrar seminarios, cursos, capacitaciones y todo lo que te interesa saber de tu universidad. Y no te olvides de vernos todos los viernes a través de ESAP Noticias a las 8 de la noche por nuestros canales oficiales y aliados. Porque en el mundo digital, todos somos ESAP. Valoramos tu esfuerzo y acompañamos cada paso para formar tu talento, porque hacemos las cosas con pasión y con calidad, porque seguimos creciendo a la altura de tus sueños, porque creemos en el futuro. Uniagustiniana es creer en ti.